con entrevistas y también con invitadas acá en cabina. Un placer recibir a Yolanda González Gómez. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora. Esta mañana nos invitará a la charla Deportación y Genocidio, Memorias del Pueblo Yaqui. Yolanda, mucho gusto, bienvenida acá a Sonora Noticias AM. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. No, y te preguntaba ahorita acerca de esta charla, nos vas a extender esta invitación, Deportación y Genocidio, Memorias del Pueblo Yaqui. Te preguntaba a raíz de qué es esta charla y nos mencionas, bueno, me mencionabas que tiene que ver con tu tesis. Esta es la temática que abordas en la tesis de tu doctorado. Sí, Cuéntanos. mira, esta fue el tema, la temática fue la reconstrucción de una memoria entre los testimonios de las mujeres yaquis sobre la deportación y el exterminio que sufrieron desde principios del siglo XX. ¿Qué queda? ¿Qué quedó? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Existe ese pasado todavía entre la tribu? ¿Se sigue contando? Entonces mi tesis se dedicó a rescatar los relatos intrafamiliares que se siguen repitiendo transgeneracionalmente de la bisabuela que fue deportada a sus hijos a los nietos, o sea, de generación en generación han persistido, han prevalecido esos relatos. Entonces yo me di a la tarea de pues estar visitando las comunidades yaquis durante más de un año y medio. Se me atravesó la pandemia en el doctorado y pues lo postergamos un año, el trabajo de campo, pero fue en las comunidades yaquis y entrevistando a mujeres, a un grupo de mujeres que querían contar sus historias, querían contar de las abuelas deportadas, los abuelos, las bisabuelas, qué pasó en sus comunidades y qué siguen contándole a los nietos, ¿no? Y a Claro. los hijos, de hecho. ¿Por qué y en qué momento dijiste vamos a hacer este trabajo de campo, pero las entrevistas a mujeres? ¿O por qué te enfocas específicamente en mujeres? Eh, como, como siempre, y yo también por el bagaje periodístico que traigo, cuando empecé yo el doctorado, la temática era muy borrosa todavía y muy extensa, muy amplia, muy ambiciosa. Pero gracias a mis lectoras y a mi directora de tesis en el Colegio de Sonora, pudimos ir perfilando solo una línea de investigación para irlo haciendo, acotando, porque era demasiado lo que Era muy inicialmente yo extenso, quería, ¿verdad? sí. Y de hecho, Raquel Padilla, Que en nuestra, paz descanse, que en claro. paz descanse, y que hoy es un aniversario de su fallecimiento, desgraciadamente. Ella fue durante 3 semestres mi lectora externa. Entonces, de hecho, ella fue la que me fue acotando más todavía, junto Wow. con mi directora y la otra lectora, Ana Luz Ramírez, y mi directora Zulema Trejo. Me fueron acotando, oye, a las mujeres, bueno, lo de las mujeres lo puse yo, pero vamos solo hacia la deportación. ¿Qué historias quedan? Entonces, ahí nos fuimos quedando, pero a medida que yo iba haciendo las entrevistas, me fui dando cuenta de que no había una gran diferencia entre lo que ellas contaban sobre la deportación, la guerra y el exterminio. Prácticamente era el mismo hecho para ellas en sus recuerdos, en sus rememoraciones y en las historias, ¿no? De sus familias. Entonces, ¿Y cómo lo vivieron las mujeres? Porque supongo que lo que sí es diferente probablemente es cómo lo vivieron ella, cómo lo vivieron los hombres, ¿no? O qué te contaron. Digo, yo sé que para eso nos estás invitando a la charla, pero vamos a adelantar un poquito a la audiencia que nos escucha y así le motivamos también para que acudan a la charla. mira, eh, ¿por qué las mujeres? Por dos factores. Ajá. Bueno, por más de dos factores. De hecho, desde mi introducción me doy cuenta de que las mujeres han sido las grandes olvidadas de la historia. Su voz casi no está, ha sido invisibilizadas, ya no solo como nos dicen las teorías de género y de feminismo, ya no en los puestos, en las posiciones, en la actividad, ¿no? Social, sino también su voz, sus testimonios. No los tenemos en muchos casos de los eventos históricos. Están muy los rasgos androgénicos
del lado de los hombres, o sea, la versión dada por los hombres de la historia es la que impera en la historiografía. Entonces, eh, esa era una parte. Otra, las mujeres generalmente son los portavoces más relevantes, no solo de lo privado, lo que pasa en lo doméstico, en tu casa, en la familia, sino también en lo público. Ellas pueden ser observadoras de ambos ambientes, a diferencia de los hombres que son más del ámbito público, ¿no? Ellos pueden más testimoniar. Entonces, también quise abarcar eso, o sea, hacer un testimonio más íntimo de lo que realmente ellas, cómo ellas lo escucharon, dónde, cómo, qué. Además, a medida que pasaban las entrevistas, yo me daba cuenta que ellas me decían aspectos como, por ejemplo, tenía las piernas largas, le gustaba comer esto, lo otro, por ejemplo, el familiar deportado o ausente, ¿no? De la familia. Entonces entraban en detalles más personales, más, o sea, había más ganas de hablar, pues, subjetivos, sí. y había esta apertura para hablar, para el diálogo. Sí, y también uno de los aspectos fundamentales fue que yo siempre le dije a esta tesis, una tesis de mi corazón, porque el tema realmente me lo dio una fotografía que yo la he tenido por años enfrente de mi monitor, a un lado de mi monitor de la computadora, que es de mi abuela, que era de la tribu yaqui. Muy bien. Y fue la que me crió y todo esto. Entonces, ella nunca contó nada, nunca nos contó nada, yo era niña, o sea, mis hermanos también. Entonces, quedó ahí como una deuda pendiente de qué pasaría con sus gentes. Ella pues se hizo urbana, se vino a la ciudad y todo esto, y dejó completamente fuera de... ¿De dónde era tu abuela? ¿De qué comunidad? Ella nació en La Colorada, Sonora. Ok. La Colorada. 1914. Entonces esa foto sepia que yo siempre tengo con mucho cariño, que me entra una basurita a los ojos muchas veces, de que me inspira, dije yo, a ver, en honor a ella, Eloísa, fui hilvanando cómo hacer esta tesis, cómo hacerlo, y más, te digo, las 3 historiadoras que tenía yo apoyándome, claro. me fueron, ¿no? Redireccionando sí, por ahí, ¿no? fue Claro. una experiencia increíble, ¿A cuántas mujeres entrevistaste? Mira, yo hice entrevistas a alrededor de unas 25 mujeres. También entrevisté hombres. Era no podías evitarlo, ¿no? No Una podía evitarlo combinación. yo. Sí, tenía que darme el pulso de cómo estaba. Y de hecho, tuve la experiencia completa. Al principio ni siquiera me llevé carro adrede. Viajé en camiones y viajé en los camiones interurbanos entre las comunidades yaquis para oírlos, para verlos, para que me vieran también y todo esto. Entonces recogí muchos datos, tuve muchas experiencias Qué interesante. personales, subjetivas para mí. O sea, entonces... No, pues el aprendizaje es enorme, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sí. La experiencia, ¿no? Y en esta charla, Deportación y Genocidio, Memorias del Pueblo Yaqui, ¿quiénes te van a acompañar? Y cómo podemos también, Yolanda, pues ser parte de ella. Platícanos dónde va a ser. La charla va a ser esta tarde, a las 5 de la tarde, ahí en el Teatro El Mentidero, aquí en Sufragio Efectivo número 39. Y el maestro Oscar Mayoral va a ser el que me va a hacer las preguntas. Y pues así es esta tarde. Esta tarde, entonces, a las 5. A las 5 de la tarde en el Mentidero. Es abierta la entrada, ¿no? Tengo entendido que sí. Está abierta al público. Creo que sí. Muy bien, perfecto. Entonces, pues te deseamos todo el éxito, Yolanda. Ojalá que la gente que acuda, pues también se interese, no nada más Oscar sea quien te pregunta o quien te haga comentarios, sino que también se dé esta interacción, pues, con la gente, esta participación. Y ahora que sabemos también lo importante que es para ti a nivel personal esta tesis. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, Yolanda?
Pues nada, que mira, yo soy los estudios de memoria son muy importantes. Yo tengo años a raíz del doctorado, de hecho desde la maestría estuve involucrada con los testimonios por mi bagaje periodístico también. Los testimonios, las entrevistas, ir a la fuente de la información directamente, ¿no? Sopesarlo, sentirlo. Entonces, creo que hace falta que emprendamos más investigación sobre estudios de memoria, que hay muchas cosas que rescatar todavía. Ya no digo de los pueblos indígenas, de muchos hechos del Estado y muy importantes. De hecho, Sí. en este itinerario que yo hice, recogí fotografías de esa época, de ellas las pongo en mi tesis, fotografías del ausente, de ese miembro de la familia que nunca volvieron a ver o de esa bisabuela que no. Entonces, para mí eso fue muy importante y te habla de que la memoria está ahí y se sigue Claro. preservando. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias a Yolanda González Gómez. Ella nos invita a la charla Deportación y Genocidio, Memorias del Pueblo Yaqui, hoy a las 5 de la tarde en El Mentidero. Ahí está la invitación. Muchas gracias, Yolanda. Con esto vamos a Gracias a mensajes.